Eh, Muy bien, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy haciendo pues una pregunta, ¿no? Muy bien, haciendo una pregunta. Ya, a ver, a ver. Préstame mucha atención porque voy a hacer una pregunta y quiero que alguien me responda y por supuesto será puntaje, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso, ¿ya? A ver. La semana pasada hemos visto dónde estuvieron los incas, ¿no? Cuál era su ubicación, ¿no? El Tahuantinsuyo, cuál era su periodo, el horizonte tardío, ¿no? El último horizonte, el último periodo de la historia del Perú prehispánico, ¿no? ¿Qué años más o menos eran? ¿Qué pasaba en el mundo? También ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa era el Tahuantinsuyo? ¿Qué países abarcaba en la cultura incaica? Que luego se convirtió en el imperio incaico, que era todo esto, el Tahuantinsuyo, ¿no? Hasta dónde llegaba, ¿no? Hasta Colombia, hasta Chile, la selva, Argentina, todos los límites, ya lo hemos visto. También hemos visto los dos mitos, ¿no? El mito de Manco Cápac, y Mama Ocllo, y el mito de los hermanos Ayar, ¿no? Hemos explicado eso. Bien, y también hemos explicado el origen histórico, ¿no? El origen ya real según la arqueología y la historia, ¿no? Que es que caminaron por aquí desde lo que era Tiahuanaco y llegaron a Cusco, ¿no? En una gran migración. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es la lista de los incas, ¿de acuerdo? De todos los gobernantes incas. Porque recordemos que en el Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Es decir, en el estado que formó la cultura incaica, Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que conocemos como el Imperio Incaico, era como un gran estado, ¿de acuerdo? Era un imperio, ¿no? Ya sabemos que un imperio es un estado, es un país que conquista a otros países, a otros pueblos, ¿no? Eso fue lo que pasó con los incas. Los incas eran un pueblo, una cultura, y que conquistaron a otras culturas del Perú y la volvieron pues un imperio llamado el Tahuantinsuyo, ¿ya? O también Tahuantinsuyo, ¿no? En algunas versiones, ¿ya? Ese gran imperio tenía un gobernante, ¿ya? Que los mismos cusqueños, los mismos indígenas le decían el señor o el gran señor. Eso en el idioma quechua de ese entonces se decía inca o zapa inca. Inca era como una especie de decirle como señor, mi señor. Y zapa es grande. Hasta ahora en el quechua se usa el término zapa para explicar algo grande o gran, ¿no? Entonces cuando decimos zapa inca, gran señor, ¿no? El gran señor, el rey, por así llamarlo, ¿no? Ese era el inca, el máximo gobernante del Tahuantinsuyo. Por eso que hasta ahora le llamamos la cultura inca o la cultura incaica, ¿no? Eh, Porque el gobernante de este estado se le llamaba pues el inca, ¿no? Entonces, tenemos, nos ha llegado hasta nuestros días la lista de los 13 incas, los 13 gobernantes que tuvo el Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Desde su época que eran pues una pequeña ciudad hasta ser un gran imperio, ¿no? Porque pasaron por esas etapas también los incas, ¿de acuerdo? Empezaron siendo un pequeño valle, una ciudad, así como Roma, ¿no? Así también empezaron ellos. Luego se transformaron en un estado y luego ya en un imperio, ¿ya? Pero conocemos los 13 incas desde la historia más antigua, desde el primero que fue Manco Cápac, el que lo fundó, la ciudad, hasta el último, ¿de acuerdo? Que fue Atahualpa, ¿ya? Le quiero hacer una pregunta con respecto a esta lista, ¿ya? Y quiero que alguien por ahí me responda y vamos a ver quién se acerca un poco más y saben que va a ganar, que van a, pues, a incrementar su nota, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, atención. ¿Por qué, les pregunto, ¿no? ¿Por qué tenemos nosotros ahorita la lista de los 13 incas? ¿Y por qué no tenemos la lista de los gobernantes de la cultura mochica, la lista de los gobernantes de la cultura chavín o de culturas más antiguas? ¿Por qué sí tenemos la lista de los 13 incas y por qué no sabemos la lista de los gobernantes más antiguos de esas culturas más antiguas? ¿Por qué creen? ¿Alguien tendrá alguna hipótesis, alguna opinión al respecto? ¿Alguien? Incas era un imperio. Ya, pero por ejemplo, ya está bien, claro, si era un imperio, está correcto, pero te puedo también decir, mira, por ejemplo, Wari también fue un imperio y no conocemos ningún gobernante, ningún nombre de ningún gobernante del imperio Wari. ¿Por qué?
Wari fue antes, fue casi 500 años antes que los incas, ¿no? ¿Por qué? No sabemos la lista de los gobernantes de esos estados, de esas culturas más antiguas, y por qué de los incas sí. No sabemos, ¿no? ¿Quién fue el rey de Chavín? ¿Quién fue un rey un nombre? No sabemos ni uno, ¿no? Solamente sabemos de los 13 incas, ¿no? ¿Por qué? Ya, les voy a poner un ejemplo, una pista o un ejemplo para que más o menos ya saquen ustedes la conclusión. Tal vez ustedes tienen a hermanitos un poco más pequeños, ¿no? Y tal vez también tienen a familiares, hermanos o primos un poco mayores, ¿ya? Y por supuesto también tienen a sus padres, ¿no? Son esas generaciones, ¿no? Sus padres, sus hermanos o gente un poco mayor que ustedes y alguien más chiquito, ¿no? Pero pongamos en un ejemplo un poco más sencillo. A ver, pongamos el ejemplo de ustedes, o mejor de sus padres, con sus hermanos más pequeños. Seguro que sus hermanos más pequeños o los niñitos que ustedes por ahí conocen, sus sobrinos, sus primitos, tienen muchas fotos, ¿no? Tienen fotos de cuando están en su casa, porque todo el mundo ya tiene un celular en la mano, ¿no? Tienen videos, tienen un montón de fotos. Pero seguro que ustedes no tienen tantas fotos de cuando eran niños como los tienen ahora, sus primitos o sus hermanitos, ¿no? Que son más chiquitos. Porque ahora todo el mundo tiene una cámara en su mano, ¿verdad? Y tiene foto de todo lo que hace, de a cada rato tienes una galería entera, ¿verdad? En su celular. Y de ustedes tal vez no tanto. Y de sus padres, que son más antiguos, de repente ni tendrán fotos cuando eran niños. Y de sus abuelos, de repente una foto tendrá por ahí, ¿verdad? ¿Por qué la gente cuando es más mayor tiene menos fotos de su niñez que los niños de ahora? Porque ahora es más fácil porque tienen un celular y hay más tecnología, ¿verdad? Para tomarse más fotos. ¿Y por qué ya no hay tantas fotos de tus padres o de tus abuelitos? Porque en esa época no había tanta facilidad de tomarse fotos a cada rato, ¿cierto? Ya, más o menos, eso es lo que pasa con los incas y con las culturas antiguas. ¿Alguien más o menos ya encontró la respuesta? Alguien que me diga, alguien que más o menos ya haya encontrado esa respuesta para ponerle pues nota. O sea, a lo que me refiero, ¿no? De repente no se me está entendiendo muy bien. Mientras más joven uno es, ¿no? Por ejemplo, cuando son niñitos, cuando son pequeños de 5 o 6 años, hermanitos o sus primitos que tengan, tienen un montón de fotos ellos, ¿no? Porque todo el mundo guarda en su celular, usa un celular y le toma fotos a cada rato. Tiene fotos de cuando iba pues al colegio, cuando está en su casa, todo lo que hace. Ustedes tal vez tengan un poquito menos de fotos, ¿no? Y la gente mayor, ya menos. Sus padres, ya de repente ni una foto tengan cuando eran niños, y sus abuelos peor, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 26 años. Yo tenía sobrinos o gente un poco más pequeña, ¿no? Que yo conozco, que es de mi familia. Ellos tienen un montón de fotos, ¿no? De todo lo que han hecho cuando eran niñitos y todo. Yo no tengo ni una foto de cuando era niño, solamente un par. Mi papá no tiene ni una. ¿Por qué la gente mayor no tiene fotos de cuando era niño y la gente que es niña hoy sí? ¿Por qué? Porque es más reciente. Mientras más reciente, mientras más actual sea algo, más información hay sobre eso. ¿Se dan cuenta? Mientras más antiguo es, claro, ahí está una respuesta que ya se acerca un poco más, ¿no? Porque los incas eran un poco más modernos, claro, son los últimos, es la última cultura. Porque claro, los incas no son tan antiguos, por supuesto. Mientras ustedes dos, claro, han dado más o menos ya con, sí, estaban, estaban en lo correcto, ¿ya? Acá estamos viendo, ¿no? Que están respondiendo. Mientras más reciente sea algo, más información hay. Mientras más antiguo sea, más difícil es encontrar información. Ejemplo, ¿no? Como les dije de las fotos. Si yo les digo, ¿qué es más fácil? Obtener una foto de su sobrino cuando entró al colegio, o de su primito o de su hermanito, o obtener la foto de tu abuelo cuando fue al colegio. ¿Cuál es más fácil? Por supuesto que el último, ¿verdad? Porque hay más fotos de él que de la foto de cuando entró al colegio tu abuelo, que ya debe tener más de 50, 60 años, ¿no? Y si le preguntamos a tu bisabuelo, mucho peor, de repente ni fotos hay, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más antiguo es, menos información hay. Y mientras más reciente es algo,
hay más información. ¿Qué estoy viendo acá? Claro, está muy bien. Entonces, la respuesta a esta pregunta que he hecho sería porque los incas son una cultura más reciente, ¿de acuerdo? Son la última cultura que tuvo el Perú. Entonces, las dos estuvieron en lo correcto, ¿ya? Pero también hay otro detalle que también se podría explicar, ¿no? Primero, ¿por qué tenemos la información de los 13 incas y no de los gobernantes de otras culturas más antiguas? Porque como los incas fueron la última cultura, tenemos más información de ellos, ¿ya? Como te dije, mientras más reciente es algo, más información hay, que mientras más antiguo es, hay menos información, ¿no? Como ahora, por ejemplo, ¿no? De acá a 30 años se estudiará esta época en los colegios como historia, ¿verdad? Hablarán de la pandemia, de los gobiernos, ¿no? De esta época o del mundo, ¿no? Después de acá a 20 años, ¿no? De repente sus hijos en el colegio estudiarán lo que pasó aquí, en esta época. Pero ellos tendrán mucha información, porque de esta época hay videos, hay fotos, hay documentales, ¿verdad? Hay muchos. Pero si les digo, estudien a ver la época de Leguía, hace 100 años, no había, pues, o la época de la guerra con Chile. A la justas había fotos, a la justas había periódicos, no había videos, ¿no? Y es mucho más complicado, ¿verdad? En cambio, la época de hoy, hay videos, hay fotos, hay todo de lo que pasó, ¿verdad? Mientras más recientes es un evento, es algo, más información hay. Y mientras más antiguo es, menos, ¿ya? Eso pasa también con los incas. Los incas son la última cultura que existió en nuestro Perú, cultura indígena, ¿no? Y las anteriores, que son mucho más antiguas, ya perdemos un poco el rastro, ¿no? Y otro detalle muy importante que también responde a esto. Recordemos que las culturas peruanas prehispánicas, todas las culturas que hemos visto, ¿no? Chavismo, Chica, Nazca, hasta los incas, todas estas culturas no tenían una escritura como tal. No usaban una escritura como la europea. Usaban otro tipo de comunicación. Usaban quipus, usaban algo llamado los topacus, que es esto de acá, mire. Esto acá usaban los incas y otras culturas. ¿Ve? Sellos con dibujos, que no era una escritura, pero era una forma de simbolismo para expresar cosas. Estos topacus y los quipus todavía no se han podido descifrar al 100%, porque los españoles pues tenían mucho recelo con estas cosas, con esta tecnología, y dijeron, no, esto de acá no es escritura, así que hay que botarlo, hay que quemarlo, hay que olvidarnos de eso. Y se fue perdiendo la traducción de esas formas de escribir y esas formas de comunicarse. Actualmente solamente quedan un par de quipus de esta época y algunos no se pueden pues descifrar, ¿no? Mucho menos a los topacos. Y otras culturas más antiguas tenían cada una su forma de comunicarse. Por ejemplo, los mochicas que son más antiguos escribían en payares, tenían símbolos y escribían y se comunicaban así, ¿no? O también con su iconografía, con dibujos, ¿no? Con logogramas. Entonces, cada cultura tenía una forma distinta de comunicarse, pero no hemos conocido, no hemos traducido, pues, ¿no? Esa información. Es por eso que no conocemos lo que pasó en esa época. En cambio, los incas, la cultura incaica, es la única cultura peruana, la única cultura andina que tiene contacto con una cultura europea, que eran los españoles, ¿cierto? Los incas fueron la única cultura peruana que tuvieron contacto con la cultura europea, porque en esta época, en los años 1500, 1530, llega Pizarro, llegan los europeos y tienen contacto con la cultura incaica. Entonces ellos tienen algo llamado escritura, como lo conocemos, y ellos se dedican a hacer un montón de información de esa época, y hacen crónicas, hacen cartas, y describen todo. Y ellos hacen como si fueran pues una especie de reporteros, ¿no? Dice, bueno, acá los incas tienen tanta extensión, su gobernante se llama así, su padre de ese gobernante se llamó así porque estaban en esa época, pues. Y todo lo que conocemos de los incas lo sabemos gracias a las crónicas, a las cartas y a la información que estaban implementando, pues, o las que hacían los españoles, que sí tenían una escritura. ¿Se dan cuenta? Por eso es que conocemos más sobre los incas que de otras culturas antiguas, porque son más recientes, ¿no? En el tiempo, como les he explicado en los ejemplos,
Y también porque ellos ya se contactan con los europeos que tienen escritura. En Europa existía la escritura desde hace mucho tiempo. Es por eso que en Europa sabemos pues todo sobre su historia, ¿no? En Europa sabemos cuáles fueron los gobernantes de Roma, todos. Sabemos cuáles fueron las guerras de Grecia, ¿no? Que son muy antiguas, ¿no? Y las sabemos porque ellos tenían escritura y lo guardaban eso. Sabemos libros de ellos, sabemos cuáles eran los gobernantes de sus reinos, porque ellos escribían todo, en cartas, en libros, y lo dejaban ahí guardado. Pasaron años y ahí estaba almacenado, ¿no? En cambio acá, teníamos una especie de escritura que era el quipu y el tupacu, pero eso se perdió la traducción y no sabemos cómo encontrarlo. Y se quedó como el misterio, ¿no? Y ya está. Y pasó el tiempo, y mientras más pasa el tiempo y más reciente es más fácil saber algo que es más antiguo, ¿no? Eso ya le he explicado. Entonces, es por eso que solamente conocemos la lista de los 13 incas y no conocemos a otros gobernantes del Perú antiguo, ¿no? Algunos, pero gracias a la ciencia, que cada vez avanza más, podemos conocer un poco más ya de otras culturas más antiguas por muchas más técnicas, ¿no? Y por la arqueología y por muchas cosas de investigación, ¿no? Eh, Otra cultura que conozcamos la lista de los gobernantes, también conocemos la lista de los gobernantes de la cultura chimú, porque la cultura chimú fue contemporánea, o sea, de la misma época que los incas, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Los españoles estaban ahí en esa época y escribieron en una lista, pues, el orden de los gobernantes de los chimús, y sabemos un poco más de ellos porque ellos estaban allá, los españoles, y dejaron escrito, pues, algo, ¿no? Después, atrás ya no sabemos nada. No sabemos quién fue el quinto rey de la cultura Wari o del Imperio Wari. No tenemos idea, ¿no? Solamente hay por ahí algunos mitos que nos hablan de un rey llamado Nailam de los mochicas, pero no está 100% seguro, ¿no? También hay otra versión que habla de que había un rey, un gobernante Wari llamado Pachacútec, que Pachacútec, el Inca, se toma el nombre por él, ¿no? Y nada más, no tenemos más idea de cómo se llamaban esos gobernantes, ¿no? Que dará para el misterio, ¿no? Algún día se descifrarán los quipus o los topacus y comprenderemos lo que dice ahí. Es muy difícil, pero tal vez se puede hacer, ¿no? Listo. Entonces, acá tenemos la lista de los 13 incas. A esta lista de los 13 incas que gobernaron el Tahuantinsuyo o la cultura incaica, ¿no? Desde el primero, que fue Manco Cápac, el fundador, hasta el último, que fue Atahualpa, a esta lista de los 13 gobernantes se le conoce como la capa cuna. Capa cuna. Cuna es como lista, ¿ya? Y Capac es un sinónimo de zapa, es grande, o también puede significar una palabra así como supremo, ¿no? Como muy importante, muy grande, ¿no? Capac es así. O sea, zapa y Capac es grande, pero Capac tiene el significado de supremo, de más importante, ¿no? O de sagrado. Entonces, Capacuna es la suprema lista, algo así, ¿no? De los incas, ¿no? O la lista real, ¿no? De los 13 gobernantes incas. Muy bien. Acá tenemos un cronista. La mayoría, o como les decía, ¿no? Todas las fuentes, toda la información que tenemos sobre los incas es gracias a los españoles que llegaron a esta tierra, pues, a explorar, a almacenar información sobre los incas en esa época. Porque cuando llegan los españoles, en el Perú está existiendo, pues, en todos los Andes esta gran cultura. Ellos llegan, investigan, dejan registro, escriben como una especie de reportajes que son crónicas, y eso nos ha quedado hasta el día de hoy, y por eso sabemos y conocemos lo que hacían, pues, ¿no? En esta época. Uno de los principales escritores españoles que escribió sobre la cultura incaica fue Garcilaso de la Vega, que era un mestizo. A Garcilaso de la Vega, algunos le dicen el primer peruano. ¿Por qué le dicen el primer peruano a él? Porque él es mestizo. Él es descendiente, su madre era una coya de la realeza incaica, y su padre era, pues, hijo de un escritor español llamado Garcilaso de la Vega. Por eso que él se pone ese mismo apellido, ¿no? Y cuando él se da cuenta que él es mestizo, que su madre es indígena y su padre es español, él decide llamarse Inca Garcilaso de la Vega.
porque él entiende que como su madre era de la realeza incaica, él también es alguien pues importante, ¿no? De la realeza. Y se pone ese nombre, ¿no? Él era un escritor, un cronista, o sea, como una especie de periodista o de reportero, ¿no? Y escribe todo lo que su mamá le informó de cómo era la época incaica, ¿no? Porque su madre estuvo en esa época. Él es de más o menos el año 1500, 1550, ¿no? De la época de la conquista, ¿no? Español. Y él es el que escribe un libro muy importante, que es la fuente más importante para conocer la historia incaica, que es un libro que se llama Comentarios Reales de los Incas. En ese libro, Garcilaso de la Vega escribe toda la historia incaica de todo lo que conocemos sobre los incas, ¿no? Cuántos eran los incas, cómo se gobernaban, los mitos de Manco Cápac, y Mama Oguio aparece aquí. Él lo recolecta y él lo escribe, ¿no? Si no fuera por él, tal vez se hubiese perdido, ¿no? Y conocemos todo lo de la cultura incaica gracias a este personaje que escribió un libro llamado, ¿no? Comentario Real. Yo tenía ese libro, pero no sé si lo he perdido, porque yo he perdido muchos libros por ahí. Creo que lo tiene por acá, para enseñarles. No, ya lo perdí. Yo soy excelente para perder libros. Ya, yo lo tenía ese libro por ahí guardado, pero bueno, es un libro fundamental. Y él nos cuenta, pues, como una novela, toda la historia incaica. Y también él fue el que nos contó la lista de los incas, ¿no? Desde el primero hasta el último. El primer inca, por supuesto, es, ¿no? Manco Cápac, luego su hijo es Sinchirroca, Yoquillupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec. El más importante de todos los incas fue, sin duda alguna, Pachacútec o Pachacuti. Tupayupanqui, Huayna Cápac, y finalmente, pues, los dos hermanos que se pelearon, Huáscar y Atahualpa. Esta es la lista de los gobernantes incaicos. Desde más antiguo, Manco Cápac o Ayarmanco, y el último, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Muy bien. Ahora, estos incas, desde el primero hasta el último, van a gobernar el Cusco y luego el Imperio Incaico a través de casi 150 o 200 años, ¿no? Eso es lo que va a durar el gobierno de esos 13 incas, ¿no? Pero estos incas van a dividirse en dos grupos. Estos gobernantes, estos reyes, van a gobernarse en dos grupos, dos dinastías. Recordemos que para las familias reales, para los reyes, ¿no? Para la gente que gobierna, su familia se le conoce como dinastía, ¿no? Tenemos dos dinastías también en los incas, los Urin Cusco y los Hanan Cusco. Esto de acá es quechua, ¿ya? Urin significa bajo o debajo, y Anan significa arriba o sobre, ¿ya? Entonces tenemos a la dinastía del Bajo Cusco y a la dinastía del Alto Cusco, ¿no? Así como tenían los faraones, ¿no? Alto Egipto y Bajo Egipto, igual aquí, ¿no? Bajo Cusco y Alto Cusco. ¿Por qué? Porque los primeros gobernantes, desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui, gobernaron en la zona baja del Cusco, ¿no? Que es un valle. Ahí había un palacio llamado el Inti Cancha, el Palacio del Sol, ¿no? O el lugar del sol. Inti es sol, cancha es lugar, es campo, ¿no? El lugar del sol, ¿no? De ahí viene pues la palabra cancha. Ustedes están escuchando, vamos a la cancha, donde juegan fútbol, el campo, ya. De ahí viene esa palabra, es quechua, es un quechuismo, ¿no? Cancha es lugar, ¿no? Inti cancha, el lugar del sol, ¿no? O el sitio del sol. Ahí vivían estos gobernantes. Pero con el tiempo se fue llenando de gente este palacio, y desde Cápac Yupanqui, perdón, desde Inca Roca en adelante, ya vivieron en otra zona del Cusco, en la zona alta. Por eso es otra dinastía, la dinastía Anan Cusco, Alto Cusco, ¿no? Y ellos van a vivir en los palacios cercanos a la zona alta, por donde está pues Sacsayhuamán, más o menos, ¿no? Lo que ahora es, ¿no? El Cusco. ¿Por qué se fue llenando la casa? Porque los incas tenían una costumbre. Cuando fallecía un rey, un inca, un zapa inca, un gobernante, ¿no? A eso me refiero, lo momificaban, lo hacían una momia, ¿ya? Y la familia de ese inca que ha muerto tenía ya el trabajo y el deber de cuidar esa momia, esa malki. Malki es momia en quechua. Y los demás miembros de la familia real tenían la responsabilidad de cuidar esa momia, ¿no?
Así que vivían pues en el palacio, tenían a sus sirvientes y era gente muy respetada. Eran la aristocracia de el Cusco, ¿no? La clase más alta, ¿no? Tenían ese apellido, ese abolengo, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? Yo soy familiar de Manco Cápac. Ah, ya, tú eres lo máximo, ¿no? Tú eres una persona rica, con prestigio y vives en un palacio, ¿no? De oro, ¿no? Y todo el mundo te da, pues, ofrendas y tienes a muchos sirvientes. Su familia es la que se encargaba de eso. Luego venía su hijo, que era el descendiente, ¿no? Que era el próximo Inca, Sinchi Roca. Pasaban los años, él fallecía, lo hacían una momia, y la familia de Sinchi Roca también se volvía parte de la aristocracia. Luego pasaba el tiempo, llegaba Yuki Yupanqui, su nieto de Manco Cápac, era Inca, pasaba los años, fallecía, y le hacían una momia. Y su familia también se encargaba de cuidar esa momia. Y pasaban los años, y en el templo de El Inti Cancha, dentro había una sala especial muy sagrada, donde prácticamente solamente entraba cierta gente, no se abría nunca a nadie. Era un salón donde estaban las momias de los gobernantes incas. Era lo más sagrado que puede haber. ¿Y quién se encargaban de cuidar eso? Las familias de esos gobernantes. Y eso pasaba pues de generación en generación, ¿no? Los nietos, los hijos, y se encargaban pues de cuidar eso. Ese grupito de gente era la clase alta. Tenían la costumbre de ponerse en las orejas 2 discos de oro grandes, ¿no? Y hacían que sus orejas pues se expandan, ¿no? Así como han visto que hay gente que se pone acá como unos tubos que se cuelgan, ¿no? Que son medio huecos. Algo parecido se ponían la realeza incaica, ¿no? Se ponían acá un plato grande, un disco de oro, así, y se los estaban colgando, ¿no? Y hacían que sus orejas se caigan. Esto te identificaba como alguien de la realeza. Es por eso que cuando los españoles llegan y descubren y conocen a la clase alta, ¿no? De los incas, a la realeza, les dicen los orejones, ¿no? Ellos son los orejones, porque tienen sus orejas así caídas con el oro, ¿no? Esa gente, pues, con el tiempo fue aumentando, porque si aumentan los incas, aumenta la familia real, ¿verdad? Entonces iban acumulando momias en su palacio y iban acumulando gente. Así que ya no había espacio en el Inti Cancha y se fueron las demás familias a la zona alta del Cusco y se forma ya la otra dinastía, ¿no? Que es la dinastía Hanan Cusco. Eh, Luego llega, pues, ¿no? Los demás incas hasta el último, que es Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que ya se topan con los españoles y se termina ya el imperio incaico y comienza el virreinato del Perú. Muy bien, ya. Ahora, también estos incas no gobernaron el mismo territorio, porque estamos hablando de algo de 200 años, ¿no? Fue mucho tiempo. A través de estos siglos, ¿no? Que existieron pues los incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa, el Cusco pasó por o la cultura incaica pasó por mucha transformación, ¿ya? Como les digo, primero empezó como una ciudad, luego se volvió un estado, una confederación, ¿no? Y al último se volvió un imperio, ¿ya? Y este es el orden. Estas son las 3 etapas de la evolución del estado incaico, de la cultura incaica. Primero fueron una ciudad, luego fueron una confederación, un estado, y luego fueron un imperio, ¿ya? Manco Cápac y Sinchi Roca solamente gobernaron en lo que se conoce como la ciudad del Cusco. Cuando Manco Cápac es inca y gobierna, él no gobierna todo eso que hemos explicado desde Colombia hasta Argentina, no. Solamente gobierna el Cusco, el valle del Cusco. Nada más. Era un curacazgo, un pequeño reino, como llamaban los españoles, ¿no? Una ciudad pequeñita. Y los valles alrededor, ¿no? Eso nomás era eh, el, el territorio de los incas, ¿no? Después, cuando llega Yoquiopanqui hasta Huiracocha, va a crecer el Cusco y se van a unir en confederación con otros pueblos cercanos y va a ser un poco más grande ya el estado. Y esto va a ser la gran parte de la historia incaica, va a ser una confederación, ¿ya? ¿Qué cosa es una confederación? Una unión de estados. Va a estar el Cusco con los queyas, con los pocras, con los huancas, van a unirse en una confederación y va a ser la confederación incaica, ¿ya? Donde ahí el Inca va a ser el más importante, ¿no? Y va a durar pues muchos siglos, ¿no? Casi 100, 150 años, ¿no? Pero después de Pachacútec, ya toda la historia incaica cambia, porque Pachacútec es el inca más importante, ¿no?
Alguna vez algún historiador dijo que Pachacútec es el americano nativo más grande y más grandioso de la historia del mundo, ¿no? Es como el Alejandro Magno de las Américas, Pachacútec, ¿ya? Así de importante es Pachacútec para nosotros, para los indígenas, porque él era indígena, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque él convierte a la cultura incaica, al Tahuantinsuyo, ¿no? De ser una confederación que se encontraba en el sur del Perú, a ser un gran imperio que llega desde Colombia hasta Argentina, ¿no? Gracias a Pachacútec se logra todo eso. Pachacútec hace extender el estado incaico y lo vuelve un imperio. A partir de Pachacútec recién, aproximadamente en el año 1438, el Tahuantinsuyo o la cultura incaica se vuelve un imperio, el imperio incaico. Y luego, desde Pachacútec hasta Atahualpa, vamos a estar en época del imperio, en la etapa imperial, que no va a durar mucho tiempo, solamente va a durar algo de 90 años, ¿no? 1438 para 1538, después de 100 años, ya están los españoles y ya han conquistado, pues, el imperio incaico. La etapa imperial dura menos de 100 años. Y comienza con Pachacútec, lo vuelve un imperio, lo extiende, y luego deja a su hijo, Tupac Yupanqui, que también es un gran conquistador, que llega pues al sur y a la cultura chimú. Después de Recreo ya vamos a hablar un poco más sobre las conquistas de los incas. Y luego llega Huayna Capac, que se extiende hasta el norte, quiere llegar a la zona de lo que hoy es Colombia. Ahí es envenenado, muere y asume su hijo Ninan Cuyuchi, pero también muere antes de asumir el cargo. Así que queda el pleito entre los dos hermanos, entre Huáscar y Atahualpa, y comienza la guerra civil. Años después llega Pizarro, aprovecha pues este conflicto y aprovecha que muchos pueblos querían independizarse de los incas y se desmorona el imperio incaico. Llegan unos 4 incas más, pero ya son incas rebeldes que intentan rebelarse contra los españoles, pero después de eso ya se acaba el imperio incaico, ¿ya? Esta es la lista de los 13 incas, ¿ya? Que pasan por tres etapas, ¿no? Etapa de la tribu, ¿no? Imperial, perdón, de la etapa de una ciudad, ¿no? Que solamente gobiernan en el Cusco, ¿no? ¿Por qué se llama curacazgo? Curacazgo, jóvenes, es un gobierno de un curaca. Un curaca es un líder local de una ciudad, de un pueblo, es algo más pequeño, ¿no? Solamente gobiernan una ciudad, ¿no? Luego se vuelven una confederación, ¿no? Un estado que se une con más estados. Esta es la mayor parte de la historia incaica, ¿no? Y luego, después de Pachacútec, el gran conquistador, pues, ¿no? Se convierte Tahuantinsuyo en un imperio, ¿no? El imperio incaico. Vamos a hablar lo más importante de cada uno de los incas, ¿no? Y cómo es que se vuelve, pues, importante cada inca. Pero con tiempo, pues, ¿no? Después Recreo también vamos a comentar sobre ello. Pero igual aún nos queda, pues, 2 minutos, ¿ya? Y vamos a comentar un poco más sobre las características de estos incas o los incas más importantes. Bueno, los incas más importantes están en este periodo, acá. Estos tres son los más importantes. Los que están de acá de color amarillo, ¿no? De la etapa imperial. Acuérdate, Manco Cápac funda el Cusco, pero Pachacútec es el que convierte al Tahuantinsuyo, a la cultura incaica, en un imperio, ¿ya? Después de Pachacútec, recién. Pachacútec cambia la historia. En general, este nombre Pachacútec significa eso, el que cambia la tierra, ¿no? Algunos le ponen un significado de el que cambia el mundo, el que cambia el universo, pero significa más el que cambia la tierra, o el que da vuelta a la tierra. Eso significa Pachacútec, ¿ya? En quechua. Los antiguos peruanos tenían una palabra, Pachacuti. La palabra Pachacuti, para los antiguos peruanos, significaba vuelta, revolución o catástrofe. Para ellos, cuando había un gran terremoto, eso era un Pachacuti. Cuando había un fenómeno del niño, era un Pachacuti. La palabra Pachacuti para los neoperuanos era revolución, cambio, tragedia o un gran, algo pues no, impredecible, ¿no? Un desastre, una catástrofe. Eso significaba Pachacuti.
Y si un gobernante llevaba ese nombre, es porque fue muy importante, ¿verdad? Pachacútec o Pachacuti era el nombre de este inca, ¿no? Que le pusieron así porque significa en idioma quechua el que da vuelta a la tierra, el que cambia la tierra. Ese es el significado de Pachacuti. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver después de recreo porque solamente nos queda un minuto, ¿ya? Nos vemos chicos a las 10:45, por favor, puntuales, ¿ya? Ok, ahí nos estamos viendo.